presidenta. Egun on guztioi. Y muchas gracias, presidente, por esta nueva comparecencia. Gracias por la comparecencia, pero sobre todo, muchas gracias por ser un presidente valiente. Por ser un presidente que no se esconde, que se enfrenta a los problemas y que arriesga para solucionarlos. Lo hizo en Cataluña y acertó. Y lo hace hoy, anunciando el reconocimiento del Estado de Palestina, y estamos convencidos de que también está acertando en este momento. Fue la voz de cientos de miles de catalanes y catalanas que querían acabar con la confrontación y abrir un nuevo tiempo. Y hoy vuelve a ser la voz de millones de españoles y de españolas que quieren respuestas de paz en medio de un conflicto bélico. Porque, y ya sé que hay muchos que intentan manipular la verdad, pero reconocer el Estado de Palestina no es estar en contra de Israel, es estar en contra del asesinato indiscriminado de miles y miles de inocentes. Reconocer el Estado de Palestina no es estar a favor de Hamás, a la que hemos condenado una y mil veces. No es estar a favor de ningún tipo de terrorismo, es estar a favor de buscar soluciones pacíficas a los grandes problemas que algunos solo quieren resolver mediante invasiones y destrucciones por encima del derecho internacional. Y ya sabemos, señor Feijóo, que usted se reunió a todo correr el lunes con las ONGs que actúan en la zona, cosa que no había hecho nunca antes. Pero ya no nos vale que ahora venga a decirnos que lo prioritario es la ayuda a las víctimas, porque hasta el día de hoy nunca han nombrado ni una sola vez a las víctimas inocentes palestinas. Para usted, ni una sola vez, repase. No. Pero es que además no hay ayuda que sirva si no se acompañan de decisiones políticas que permitan terminar con la violencia. No vale decirles ahora a las ONGs que el PP va a multiplicar las ayudas allí donde gobiernan, porque multiplicar el cero es cero, y cero es lo que destinan ustedes en la mayoría de sus comunidades a la cooperación. Ustedes se cargaron todas las líneas de cooperación en buenas partes de sus comunidades y ahora vienen a contar cuentos para lavarse la cara. Pero es que ninguna ayuda humanitaria será eficaz en las condiciones que se han impuesto a los palestinos en Gaza y a los que hacen todo lo posible para ayudarles. Asesinatos de trabajadores humanitarios, ataques a instalaciones de Naciones Unidas, bloqueo de los pasos para que no llegue la ayuda. Negar el derecho a la condición de Estado al pueblo palestino no haría más que prolongar una crisis humanitaria sin precedentes. Por eso no nos vale decir eso de que lo hagan otros antes. Hay momentos en los que hay que abrir caminos. Hay momentos en los que hay que utilizar nuestra soberanía como país y decidir. Y estamos convencidos de que serán otros los que vengan detrás. Miren, un gobierno digno tiene que estar a la altura de su país. Y este gobierno está a la altura de la voluntad pacífica y pacifista de los españoles y de las españolas, a la altura de la solidaridad de nuestra sociedad, a la altura de los cooperantes que arriesgan su vida para ayudar a los que más sufren las consecuencias de las guerras, a la altura de lo que exige el derecho internacional y a la altura de lo que implica la defensa de los derechos humanos. Por eso, presidente, muchas gracias por tu valentía y gracias por representarnos tan bien. Por representarnos también en un tiempo muy convulso y muy complejo. En un tiempo en el que estamos llamados a mantener un enorme combate político e ideológico. Y hay dos hechos que ejemplifican muy bien esto que digo. Las elecciones en Cataluña, que significan el triunfo de la política, y la reunión de la Internacional Ultraderechista en Madrid, que nos pone delante de lo que cualquier demócrata tiene que combatir ideológicamente. Verán, parece que ha pasado meses desde las elecciones catalanas, pero hace escasamente 10 días que fueron, y el Partido Socialista tuvo un triunfo incontestable que refleja de manera clara lo que ha querido decir la sociedad catalana. El señor Feijóo ha dicho en esta tribuna que no podemos felicitarnos por el resultado. Eso sí, él está exultante por tener el mismo porcentaje que le mantiene en la irrelevancia en Cataluña y en la oposición aquí en España. Pues yo le voy a llevar la contraria. Le voy a llevar la contraria
porque lo primero que quiero hacer es felicitar a los socialistas catalanes por su trabajo en todos estos años y a Salvador Illa y al presidente Pedro Sánchez, porque sin su liderazgo no hubiera sido posible abrir este nuevo tiempo en Cataluña. Y quiero... Pero es que quiero dar especialmente las gracias a los socialistas que en todos los rincones de España, por defender nuestras propuestas, han tenido que soportar insultos, amenazas y agresiones durante demasiado tiempo. Y que el domingo, viendo los resultados electorales, pudieron decir bien alto: era por esto, era por esto. Y ya sé que no les gusta la frase, pero la voy a repetir varias veces. Teníamos razón. Teníamos razón. Y ahora se abre el tiempo, un nuevo tiempo que da respuesta al mayor problema que nos encontramos cuando llegamos al gobierno, que era el conflicto en Cataluña. Teníamos razón y toda la política del gobierno ha confluido en este momento. Y no solo la que tiene que ver directamente con el proceso, no solo los indultos, la sedición, la amnistía, no. También toda la política que ha hecho de España un país atractivo, un proyecto compartido de progreso colectivo en el que todos y todas, desde nuestra diversidad, podemos sentirnos más o menos cómodos. Y todo esto se ha conseguido con política. Teníamos razón, porque sabíamos y sabemos cómo y dónde queremos llevar a España. Y es que tenemos un proyecto que tiene 3 ejes: avances sociales, más derechos, más libertades, más estado del bienestar, más servicios públicos, progreso económico que se redistribuye de manera justa, y convivencia. Convivencia respetando lo que cada uno piensa y lo que cada uno siente. Un proyecto de país, y enfrente solo había vacío y descalificaciones. Rompíamos España y la realidad es que está más unida que nunca. Cuando gobernaban ustedes, señores del PP, más de la mitad de los catalanes se querían ir de nuestro país. Ahora la mayoría se quiere quedar. Nos vendíamos al independentismo. Pues saquen la conclusión. Cuando gobernaban ustedes, los independentistas tenían grandes mayorías absolutas. Ahora, por primera vez en 40 años, no llegan ni de lejos a esas mayorías. La amnistía se iba a cargar el Estado de Derecho, la democracia, nuestro país entero. Pues en Cataluña ni los suyos han hablado de amnistía, porque han asumido que funciona y que les ha venido bien incluso a ustedes. Les ha venido también que quizás alguien de los que se sienta por ahí debiera explicarnos cómo han pasado de ese afán por usar el Senado para sus intereses particulares, montando un conflicto de atribuciones con el Congreso por primera vez en la historia, para acabar la semana pasada en el pleno más caro que ha habido nunca, renunciando a ese conflicto porque sabían que no tenía ningún recorrido constitucional. Pura utilización, pura manipulación, puro teatro, jugando con una institución como el Senado. Por eso, después de haber tenido que soportar todo lo que dijeron de algunos letrados de esta Cámara, después de ir a la Comisión de Venecia, después de idear informes que eran panfletos partidarios, después de desearnos todos los males del infierno, ahora que ha terminado su pantomima, ¿va a dimitir alguien? Porque ustedes pidieron más de 20 dimisiones. Ahora alguien va a pedir excusas, va a pedir excusas a todos los que insultaron por no seguir su doctrina. ¿Va alguien a asumir responsabilidades? Son preguntas retóricas. Ya sabemos que no. Pero, señorías, teníamos razón. Ha ganado la política. Ha ganado el que no insulta, el que demuestra respeto y educación, el que dialoga y busca entendimientos, el que ha hecho propuestas para Cataluña y para España. Ha ganado Salvador Illa. Y ayer le escuché a usted, señor Núñez Feijóo, pedir a Pedro Sánchez una campaña de propuestas y no de montajes. Será broma, ¿no? Porque la última vez que usted ha podido presentar propuestas ha sido en Cataluña. Y resulta que solo apareció por allí para cuestionar a su propio candidato y para copiar el discurso xenófobo de Vox. Para nada más.
ni una sola idea en positivo, ni una sola propuesta para construir algo. Vacío, retroceso y enfrentamiento. Enfrentamiento, sí, y vuelven a salir a las calles este fin de semana. Aquí ha hecho usted publicidad de ese acto en contra de la amnistía, en contra de esas políticas que han funcionado y que han traído convivencia y reencuentro en Cataluña. Estarán encantados de haberse conocido y de encontrarse en Madrid, pero ahora ya no se pueden esconder. Ahora, después de lo que ha dicho la inmensa mayoría de los catalanes y de las catalanas, saben perfectamente que eso simplemente es enfrentar territorios y enfrentar a unos ciudadanos contra otros. Es buscar votos en la confrontación, en la bronca y no en la solución. Y la cuestión es, ¿de verdad creen que esta es la forma de ganar? ¿De verdad creen que la única forma que tienen ustedes de llegar al gobernar es enfrentar, es fracturar la convivencia? Pues qué tristeza más grande, qué tristeza más grande. Pero desgraciadamente no es la única. Hoy ya sabemos que la democracia tiene enemigos muy poderosos. Enemigos que buscan socavar los cimientos sobre los que se asienta el sistema democrático y utiliza eslogans muy llamativos. La justicia social es una barbaridad, porque claro, empodera a los pobres y se nos suben a las barbas. El feminismo es un abuso, porque da poder a las mujeres y acaban queriendo mandar. El cambio climático es un timo progre, porque salvar al planeta no es más que una excusa para limitar nuestras ganancias. Los inmigrantes son delincuentes y terroristas que vienen a robarnos y a violar a nuestras hijas, eso sí, menos los que cuidan a mis niños y a mis padres porque yo no tengo tiempo. Europa es un reducto de rojos y España ni te cuento. Tantos derechos y tantas libertades acaban con nuestros negocios. Y hablando de negocios, la paz es un mal negocio. Por eso apoyamos a los que no respetan el derecho internacional y matan indiscriminadamente. ¿Dónde vamos a parar? Bueno, estas son ideas. Estas son proclamas que van en contra de todo lo que son los pilares sobre los que se asientan las democracias de los países avanzados. Es decir, son un ataque frontal contra la democracia. Y buena parte de los que pregonan estas ideas estuvieron el domingo en Madrid. Y ante esto no caben medias tintas. Aquí no cabe ni la neutralidad ni la equidistancia. Primero, por lo que supone de conflicto diplomático. Uno no puede aceptar que vengan a su casa a insultarle. No podemos permitir que se venga a España a reírse de un Estado soberano, ni a estar con el rey, ni a estar con el gobierno, solo a la aquelarre ultraderechista. No es la mujer del presidente, es el respeto que merecen nuestras instituciones. Y si no lo entienden así, es que tienen un problema, un déficit sobre lo que significa el respeto institucional. Y este conflicto diplomático tendrá el recorrido que le corresponda porque estamos hablando de un hecho muy grave. Pero lo que ha sido lamentable, señor Feijóo, ha sido su respuesta. Ha sido ser equidistante, o peor, disculpar los insultos de Milei y no defender las instituciones de su país. Y mire, casi se lo tengo que agradecer. Casi se lo voy a agradecer, porque una vez más nos demuestra la diferencia entre ustedes y nosotros. La diferencia entre la dignidad de un presidente como José Luis Rodríguez Zapatero, que a años luz de distancia ideológica defendió a Aznar como presidente elegido por los españoles frente a los insultos de un mandatario extranjero, y la indignidad de quien defiende al ultraderechista Milei, de sus barbaridades, sus insultos, frente al presidente legítimo de su país. Gracias por demostrarnos la diferencia. Y lo hacen porque siguen pensando que todo vale. Gracias. Lo hacen porque piensan que todo vale, pero lo que demostró es que no está a la altura de su país. Y por cierto, hablando de lo del domingo, ¿nos puede decir qué piensa cuando su socio dice que hay que echar a patadas y correr a gorrazos al presidente y al gobierno legítimo? ¿Le parece bien? ¿Le parece normal? Miren, es hora ya de desterrar ese lenguaje lleno de violencia. Es hora de desterrar los discursos de odio, porque el odio solo genera odio. Y la violencia verbal alimenta la violencia en la calle.
y estamos viendo en toda Europa sus consecuencias. Aquí ya las hemos sufrido en nuestras propias carnes y de ninguna manera, ni por activa ni por pasiva, podemos permitir su propagación. Por eso, ¿va a hacer algo el PP? ¿Va a romper con quien hace estos discursos? ¿O van a seguir siendo socios de ese odio? Piensen y rectifiquen de una vez. Vinieron a nuestra casa a insultarnos. Vinieron a España porque somos la referencia de todo lo que odian, porque representamos todo lo que quieren destruir. Y es que España demuestra que se puede crecer económicamente más que nadie y hacer justicia social a la vez, redistribuyendo los beneficios del crecimiento y no abandonando a nadie. España demuestra que los trabajadores y trabajadoras pueden tener salarios más altos, más dignos, tener más derechos y aumentar la competitividad y la productividad a la vez, creando empleo como nunca en la historia. España demuestra que se puede mejorar el estado del bienestar y reforzar los servicios públicos y además reducir el déficit. España demuestra que las políticas feministas, las políticas de igualdad no son solo políticas de justicia, sino que hacen que crezcamos más y mejor. Y por cierto, no vamos a parar hasta que la foto oscura de los empresarios con Milei el otro día sea una reliquia del pasado y haya tantas mujeres como hombres ostentando el poder en este país, también el económico. España demuestra que podemos seguir aumentando derechos y libertades porque todavía hay personas y colectivos que tienen dificultades y sufren discriminaciones y que eso no implica ningún problema para nuestro progreso. Al revés, mayor integración, mayor progreso. España demuestra que un país se hace fuerte desde la suma de los distintos, sin expulsar a nadie, sin excluir a nadie, sin marginar a nadie. Y todo esto lo ha conseguido este gobierno progresista liderado por Pedro Sánchez. España desmonta todas las proclamas de la ultraderecha mundial y por eso somos el objetivo. Saben que si tumban al gobierno de España, no habrá prácticamente en toda Europa un referente que se oponga con tanta claridad, con tanta contundencia a esas tesis y a esos propósitos de la ultraderecha. Por eso no vamos a consentir que nadie que no sean los ciudadanos y las ciudadanas con sus votos acabe con este gobierno del que estamos tremendamente orgullosos. Lo vamos a defender con uñas y con dientes. Pero no nos equivoquemos. Esto no va solo de este gobierno. Esto va de democracia. Esto va de unos señores que se quieren cargar todo lo que tanto nos ha costado construir. Y por eso, y esto entiéndalo muy bien, señorías del PP, aunque sabemos que seguirán manipulando lo que decimos, los que siempre hemos construido puentes para el entendimiento, incluso en medio de, claro, en medio de sus risas y en medio de sus insultos y descalificaciones, cuando hemos abierto una mesa de diálogo, por ejemplo, en Cataluña, si ya sabemos que hablar mucho pero hacer poco. Nosotros hemos construido siempre puentes. Bueno, sabemos, por eso digo que lo entiendan bien, sabemos que en ocasiones hay que levantar muros, sí. Sí. Hay que ser diques de contención, porque hay que contener algunas mareas que lo que quieren es acabar con lo que hay detrás de esos diques, que es la democracia. Y la pregunta es, ¿estamos todos en contener a los destructores de la democracia o estamos a gobernar con ellos y alimentarlos? Porque verán, señorías del Partido Popular, el señor Feijóo ha tenido el cuajo de hablar aquí de fantasmas refiriéndose al Grupo Socialista y al Gobierno. Ustedes viven entre fantasmas. Fantasmas que quieren mantener vivos en beneficio propio. ETA, el Procés, les encanta, pero el verdadero fantasma que recorre toda Europa es el nacionalpopulismo de ultraderecha. Ese es el gran peligro para las democracias europeas. Y ante ese fantasma, ante ese peligro real, ustedes nada de nada. Silencio y connivencia. Y una vez más nos tenemos que hacer la pregunta, ¿a qué vino usted a la política nacional, señor Núñez Feijóo? Dijeron que venía a moderar ciertos comportamientos, a centrar a su partido, a desterrar el insulto, y lo único que ha hecho ha sido abrazarse a lo más extremo, a lo más reaccionario de la política. Porque, repito, quien fortalece a la ultraderecha, quien alimenta ese fantasma que recorre Europa, es quien pacta con ellos
quien gobierna con ellos y quien asume sus discursos. Y esos son ustedes. Ustedes que alimentan la máquina del fango. Y hoy lo han venido a hacer aquí, han venido a propagar basura en forma de 100 preguntas. Basura incompatible con cualquier sistema democrático. Acusar sin pruebas, ensuciar por estrategia política, atacar de manera impúdica, sin indicios, sin datos que se sostengan al presidente y a Begoña, su mujer, en contra incluso de la investigación de la Guardia Civil. Intentar que sea el inocente y no el acusador el que tenga que demostrar su inocencia, eso es extender el fango. No le gusta, ¿no? No le gusta que hablemos de la máquina del fango. Bueno, demuestre que es mentira. Porque con todo lo que usted asegura sobre el presidente y su entorno, con todo lo que dice que está demostrado, con todo lo que nos ha soltado aquí, ¿por qué no va a los tribunales? Porque lo contrario es fango. Cuando suben a esta tribuna a lanzar acusaciones falsas, sin pruebas, sin datos, solo a ensuciar, es fango. Cuando acuden a las instituciones, al Constitucional, al Tribunal de Competencias, algunos letrados, y no les dan la razón, ¿respetan esas instituciones? No. Las atacan y las desprestigian. Pues eso es fango. Cuando financian digitales para hacerse eco y extender las noticias falsas y los bulos que publican, inundándolo todo de mentiras, eso es fango. Cuando se aplaude a organizaciones como Manos Limpias, que atacaron incluso a su querida Casa Real, eso es fango. Cuando uno no pone encima de la mesa ni una sola propuesta, cuando en esta tribuna no se aporta ni una sola idea, solo se busca regodearse en el fango. La máquina del fango existe y alguno de ustedes está al mando. Pero los socialistas hemos puesto pie en pared. Los socialistas hemos puesto pie en pared. La política de verdad no es fango. La política de verdad no es odiar al adversario. No es insultar y descalificar. La política de verdad hoy está en un presidente y en un gobierno valiente. La política de verdad hoy está en el Estado de Palestina. La política de verdad está en abrir un nuevo tiempo en Cataluña. La política de verdad hoy está en este lado de la Cámara. Muchas gracias.